¿Qué tal, queridos amigos, hermanos? Una vez más estamos, a través de este medio maravilloso que el Señor nos ha brindado como para poder seguir compartiendo la palabra del Señor que nos bendice, que nos fortalece, que nos renueva. Y en esta oportunidad quería hablar un poquito acerca de un tema que siempre ha preocupado al hombre, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, pasando por todos los tipos de personalidades, ¿no? Que es el preguntarse qué es el hombre, cuál es el fin de la vida del hombre, para qué está en esta tierra, qué es lo que realmente hace feliz o qué es lo que realmente llena la vida del ser humano, ¿no? Esta es una pregunta que se han hecho desde los grandes sabios, grandes filósofos, hasta las personas de a pie, como usted y como yo, que en algún momento determinado nos preguntamos para qué estamos en esta vida y qué es lo que realmente conduce a la plenitud y a la felicidad como seres humanos, ¿no? Por eso, siempre buscando la respuesta en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, quisiera empezar compartiendo un pasaje de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos salpicados, ¿no? En distintos lugares de la Escritura, pero quisiera empezar con el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, para aquellos que siguen la lectura bíblica en el lugar donde estén, dice así la palabra del Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Es palabra del Señor esto, ¿sí? Dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es darle a Dios la reverencia y el respeto que Él merece, realmente como quien es, como el creador de todas las cosas y como aquel que tiene en sus manos de alguna manera el destino eterno de nuestras almas, ¿no? Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, y también sabemos que es un Dios justo, es un Dios santo, ¿no? que quiere que los seres humanos caminen conforme a su divina voluntad, ¿no? Entonces, acá, esta frase, este versículo que acabamos de leer, es la conclusión, es el final de todo un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, como hemos dicho recién, que abarca 12 capítulos. Imagínense que en estos 12 capítulos, quien escribe este libro, que es el rey Salomón, viene desarrollando un montón de ideas y contando un montón de experiencias personales como para terminar diciendo esto que acabamos de decir, ¿no? Que el todo del hombre consiste en temer a Dios y en guardar sus mandamientos. Por eso dice que el fin de todo el discurso oído es este, ¿no? Acá se refiere justamente que la conclusión de todo este libro y de todo lo que él acaba de desarrollar y de decir se resume en esta frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, ¿no? Esto de temer a Dios también nos lleva a ese otro versículo que dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, ¿no? Entonces podemos empezar a vislumbrar ya desde este primer pasaje que aquello que realmente le da sentido a la vida del ser humano y que completa la vida del ser humano es tener una relación íntima con su Creador, ¿sí? Ahora alguien tal vez se está preguntando sobre qué base, ¿no? o a partir de qué experiencia este rey Salomón podía llegar a esta conclusión, ¿sí? Tan profunda, tan asertiva, ¿no? como la expresa en este versículo. Entonces me gustaría que vayamos ahora mismo al capítulo 1. O sea, ahora estamos en el final del libro de Eclesiastés, pero vamos a ver cómo empieza o un par de cosas que dice cuando empieza este libro que él escribe compartiendo la experiencia de su vida, ¿no?
vemos en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Empieza así el libro, ¿sí? Y termina diciendo lo que acabamos de explicar recién. Ahora, ¿qué significa esto de vanidad, no? Tal vez conviene explicarlo porque para nosotros, por lo menos acá en Argentina, la palabra vanidad actualmente se usa en el sentido de algo superfluo, ¿no? O de algo de pronto sin demasiada esencia, de algo frívolo. Pero cuando la palabra del Señor aquí habla de vanidad, está hablando de vaciedad, ¿sí? De falta de consistencia, de falta de verdadera esencia, ¿no? De verdadera profundidad. Entonces acá el rey Salomón introduce el libro diciendo que todo es vanidad de vanidades. Esto de vanidades, ¿no? Es una expresión muy hebrea, ¿sí? Como por ejemplo cantar de los cantares o rey de reyes, ¿no? Es como una hipérbole, ¿no? Esto es lo más vacío de lo más vacío, está queriendo decir, ¿no? Dice que todo en la vida es vaciedad, todo es vanidad, todo en la vida termina produciendo un vacío interior. Mire qué tremendo, ¿no? Ahora volvemos a la pregunta que planteábamos recién. ¿Por qué el rey Salomón llega a decir semejante cosa, ¿no? Y bueno, nosotros a medida que vamos leyendo este maravilloso libro del Eclesiastés aquí en la Biblia, vemos que este rey Salomón tuvo la oportunidad de prosperar en todas las cosas. Dios le dio esta gracia, ¿no? Él gozó de sabiduría, le pidió al Señor sabiduría y el Señor se la concedió de buen grado, y fue un hombre que empezó a estudiar, dice, desde los cedros hasta el musgo, los líquenes que crecen en la pared, ¿no? Y estudió los animales y estudió la conducta del hombre y se dedicó a las ciencias, ¿sí? Y a profundizar en el saber. Sin embargo, esto es como que llegó un momento que se dio cuenta que era cansancio del alma, que era fastidio y que realmente no lograba satisfacer los profundos anhelos que había en su alma. También comenta este rey Salomón acerca de que se dio el gusto de practicar distintos placeres, ¿sí? Algunos de ellos, no vamos a entrar en la vida de Salomón porque no es el tema de la prédica, pero algunos de ellos hasta llegaron a traerles problemas a largo plazo en su vida porque desviaron su corazón de su fidelidad original a su Dios, ¿no? Él no se privó de ningún placer, sin embargo se dio cuenta que la búsqueda del placer tampoco era lo que saciaba definitivamente lo profundo de su alma, lo profundo de su corazón. Sigue comentando acá este libro que él construyó viñedos, que crió animales, que tuvo músicos en su corte, que tuvo criados nacidos en su casa. Y para resumir, el rey Salomón hizo todo lo que un ser humano puede llegar a hacer en su búsqueda de saciar su sed interior, sus anhelos más profundos y buscar la felicidad y la plenitud como ser humano. Sin embargo, a pesar de haberlo probado todo y habiendo sido exitoso en todos sus emprendimientos, él llega a esta conclusión profunda, tajante, que dice que todo es vanidad de vanidades. Dicho en un lenguaje más actual, todo esto, si bien en algún momento tal vez le produjo una satisfacción, en última instancia terminó generándole un vacío. ¿Se acuerda que dijimos que vanidad y vacío tienen hasta incluso un origen etimológico común las palabras, ¿no? Tal es así que acá mismo en el capítulo 1, versículo 8, un poquito más abajo del que leímos recién, dice que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Sí? Acá también nos está dando la pauta de cómo es nuestra naturaleza humana, ¿no? Nos recuerda otro pasaje de la Escritura que dice que aquel que ama el dinero nunca se saciará de dinero, ¿sí?
Y aquel que tiene alguna adicción, sea cual sea, puede ser el dinero, puede ser la comida, puede ser alguna droga, puede ser el trabajo, o nunca se va a saciar ni nunca se va a sentir plenamente satisfecho haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso dice que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído nunca se sacia de escuchar. Hay muchas personas que dicen, no, yo cuando tenga mi casa propia y mi auto, yo ya voy a ser feliz, ¿no? Y llega, tal vez por la gracia de Dios, puede llegar a adquirir eso que tanto anhelaba y que pensaba que ya iba a estar satisfecho, y una vez que tiene el auto y que tal vez tiene su propia casa, va a anhelar una casa de fin de semana, o va a querer tener 2 autos, o va a querer emprender otras cosas. Y cuando logre esas cosas, si tiene la gracia de Dios o la suerte de poder alcanzarlo, indefinidamente va a ser como un espejismo, ¿sí?, que se le va corriendo, ¿sí?, a medida que va anhelando más cosas, y nunca se va a saciar, nunca se va a sentir que ya está pleno, que ya está satisfecho, que ya es verdaderamente feliz. Ni con la sabiduría, ni con los placeres, ni con los bienes materiales, ni con ninguna otra cosa que se proponga en su corazón, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la verdadera saciedad del alma, la verdadera satisfacción del alma, se encuentra sola y únicamente en Dios, ¿sí? Con esto no estamos queriendo decir que nosotros no podemos tener cosas o desear progresar o adquirir sabiduría, conocimiento o tener logros en la vida. En ninguna manera, ¿no? Porque Dios es un Dios que cuando llega a nuestras vidas quiere impactar íntegramente en todo nuestro ser, ¿no? O sea, cada área de nuestra vida tiene que ser tocada, bendecida y prosperada por la mano del Señor. Bien dice el apóstol Pablo, ¿no?, en la primera carta a Timoteo, que nosotros tenemos un Dios que da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, ¿sí? O sea que Dios quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas que Él nos pueda llegar a dar y que podamos alcanzar en esta vida. Pero es importante que entendamos que todas esas cosas que vamos a poder disfrutar no son el fin en sí mismo de nuestra vida y no es lo que en última instancia va a saciar nuestro corazón. Por eso, cuando nosotros ponemos cualquier cosa que no sea Dios como primera cosa en nuestra vida, estamos hablando de una forma de idolatría, ¿sí? El dinero puede ser un ídolo, los placeres pueden ser un ídolo, ¿sí? La misma familia, tener la familia, ¿no? Dios creó la familia, bendice la familia, pero si la familia ocupa el lugar de Dios, el primer lugar en un corazón, ya se transforma en un ídolo y eso va a producir también vacío en algún momento, ¿no? Y tenemos que entender esto, que lo único que sacia lo profundo del corazón del hombre es la persona de Cristo mismo en nosotros, ¿sí? Mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versículo 13. Evangelio de San Juan 4:13. Los que están con la Biblia sigan esta lectura, ¿sí? Evangelio de San Juan, segunda parte del versículo 13 y primera parte del versículo 14. Esto es lo que dice Jesús a la mujer samaritana, ¿no? Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mire qué tremendo, ¿no? La historia de la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, no vamos a entrar en detalles sobre su historia, ustedes pueden leer todo el contexto del capítulo, pero era una mujer que parece que había tenido varias relaciones de pareja, había tenido varios maridos, y el Señor, que lo sabe todo, estaba al tanto de esto, por supuesto, y el Señor vio en esta mujer que había una sed interior, que la estaba tratando de saciar, tal vez a través de los afectos, a través de relaciones de pareja, que realmente era evidente que hasta ese momento no había podido lograr esa satisfacción interna, ¿no? Entonces le dice,
que el que bebiere de esta agua del pozo donde estaban sentados, volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? Y estaba hablando en un sentido metafórico, en un sentido simbólico. Por supuesto, esa mujer a lo largo de su vida iba a tener que seguir tomando agua porque es una necesidad física natural, pero el Señor le estaba hablando en un sentido espiritual, ¿sí? Que ningún agua, ¿sí? Ni la del pozo en el que estaban sentados, ni tampoco en los falsos pozos que ella estaba buscando para saciar la necesidad de su alma, probablemente en su caso personal eran los afectos de un hombre, de una relación de pareja, iban a poder saciarla de ninguna manera. Entonces volvemos a lo que estamos diciendo, ¿no? Realmente, por más que usted y que yo alcancemos una gran prosperidad económica, o que alcancemos un lugar de poder, o que disfrutemos de los placeres de este mundo, aún aquellos que son lícitos, que no son necesariamente pecaminosos en sí mismos, nada de eso en última instancia va a saciar la necesidad que tiene lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Fíjese lo que dice un poquito más adelante el Señor Jesucristo, acá mismo en el Evangelio de San Juan, 3 capítulos más adelante, San Juan 7, 37, la última parte del versículo, ¿no? Pero vamos a leer el versículo entero. Dice Jesús, ¿no? Que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Fíjense que acá no estamos en el contexto de Jesús hablando con una mujer que había tenido una vida pecaminosa, como leímos recién en el capítulo 4. Acá estamos en la gran fiesta de los judíos, ¿no? Una fiesta instituida por Dios en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés. Esta fiesta había sido ordenada por Dios y hecha con el espíritu correcto, era agradable a Dios, ¿no? Estamos hablando de una fiesta del Antiguo Pacto. Pero Jesús en el último día de la fiesta se levanta y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Pero hacía ya una semana que estaban de fiesta, comiendo y bebiendo. Y esto también nos tiene que llevar a una reflexión, querido hermano, amigo, quien está escuchando este mensaje, ¿no? Aún la religión, ¿sí? La religión puede llegar a ser superflua, puede llegar a ser vana o vacía, ¿sí? Como venimos hablando, y transformarse también en vanidad de vanidades, ¿sí? Acá Jesús está diciendo que la sed no la van a saciar con las fiestas de Moisés, ni la van a saciar yendo tantas veces por semana a la iglesia, ni siendo miembros de una determinada denominación, sino que dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. O sea que la saciedad está en la persona misma de Jesucristo, que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y ese llenamiento de Dios es el que realmente sacia nuestra alma, nuestro corazón. Esto que estoy diciendo es para aquellos que son creyentes o que somos creyentes, incluso muchos son obreros del Señor. Entender de que nuestra saciedad no está en los ministerios que podamos ejercer en la iglesia, no está en llenarnos de actividades dentro de la congregación, lo cual está bien porque debemos servir al Señor, pero la verdadera saciedad está en la persona misma de Jesucristo. Por eso aún los que somos obreros del Señor debemos una y otra vez volver a la fuente de agua viva que es nuestro Señor. Tener un reencuentro personal con Él, renovarnos con Él y saciarnos, saciar lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, qué hermoso que podamos entender esto, ¿sí? Que realmente, como decía el rey Salomón, todo es vanidad de vanidades. El ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Podemos seguir buscando experiencias tras experiencias, aún experiencias dentro del ámbito de lo religioso o de lo espiritual. Pero la verdadera satisfacción profunda del ser humano está en tener a Dios realmente en su vida y en tener comunión íntima con Él. Por eso dice, ¿no?, en el Eclesiastés, como leímos al principio, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Este es el resumen, ¿sí? Esta es la conclusión. ¿Sí? El ser humano se sacia definitivamente en Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero son añadidas, no son el meollo, no es lo esencial, no es lo fundamental. Lo principal, lo que sacia, lo que realmente nos bendice es Cristo mismo en nuestro corazón, Cristo mismo en nuestra vida, ¿no? No por nada uno de los símbolos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? que nos ministra en este tiempo en que Cristo ya está en la gloria del Padre, es el agua, ¿sí? El agua que sacia, ¿sí? El agua que salta para vida eterna, dice el Señor hablando justamente de estas cosas. Por eso, querido hermano, tenga los años que tenga en el camino del Señor, vuelva a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo y renuévese, sáciese con el agua viva que el Señor nos da, ¿sí? Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y todavía no está caminando con Cristo, yo le invito a que se acerque al Señor por la fe, que se reconcilie con el Padre a través de la fe en Jesucristo, arrepintiéndose de toda falta, de todo pecado, confesando al Señor, aceptándolo como su Salvador personal y pruebe de beber el agua de la vida. Si hasta ahora anduvo por distintos caminos que en definitiva le provocaron insatisfacción, sepa que la verdadera saciedad y la verdadera satisfacción está en Jesús, ¿sí? Entonces yo quisiera terminar este mensaje con una oración para que el Señor realmente sacie lo profundo de nuestro ser con su agua viva, que es su presencia misma en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque hemos podido abrir las Escrituras y te damos gracias porque tu misericordia hace que tú te reveles a nuestra vida, a nuestros corazones y que podamos saciar lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, con tu presencia. Yo te pido que si algún hijo tuyo, alguna hija tuya, en este momento está pasando por un momento de sequía espiritual, que tú, Señor, le des de tu agua viva, que lo renueves, que lo refresques, Señor, y que pueda seguir adelante, Señor, volviendo al primer amor, sintiendo lo que sintió en algún momento, Señor. Sacia la sed de cada hijo y de cada hija tuya. Que nadie busque, Señor, en otras fuentes el querer saciarse, el poder saciarse, porque solo vamos a encontrar vanidad y vaciedad, Señor. Solo en ti está la saciedad profunda de nuestro ser. Y si hubiera alguien que aún no te conoce, Jesús amado, que pueda tener un encuentro personal contigo, que pueda abrir su corazón en fe para recibirte a ti, el único dador de la vida, el único que puede satisfacer sus anhelos más profundos. Oh Cristo Santo, salva con poder en este momento. Te damos gloria, te damos alabanza y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús y para tu santa gloria. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente.